Buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Este día se hacen públicos dos importantes informes que queremos compartir a través de esta conferencia de prensa. Por un lado, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, presenta el estudio El costo de la democracia en Honduras, un informe que recoge una serie de recomendaciones que han sido formuladas por las misiones de observación electoral y otros actores de interés durante los últimos 10 años. De igual manera, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presenta el segundo informe de monitoreo electoral correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2020. Este informe, que también será presentado esta mañana por la ASJ, desglosa cuáles han sido las principales reformas electorales que han sido excluidas en la propuesta de la nueva ley electoral, entre otros temas que se vinculan a esta importante temática que es bastante pertinente en estos momentos en nuestro país. Es importante subrayar que la presentación de ambos estudios es gracias a esta iniciativa de la plataforma Voto Informado. Es de esta manera que, sin mayores preámbulos, vamos a conocer los resultados del informe El costo de la democracia. Para ello, en representación del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, en el uso de la palabra, el señor Ismael Cepeda. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes el día de hoy y poder relanzar el informe realizado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, el costo de la democracia en Honduras, donde trata una primera parte en la descripción y sistematización de las propuestas de reforma electoral y realidades presupuestarias de la última década. Es decir, cuando nosotros hemos transitado en los procesos electorales, siempre ha existido los señalamientos, las recomendaciones para mejorar el proceso electoral, y lo que todos sabemos que para poder materializar, concretizar las propuestas, las normativas, las leyes, pues se necesita de recursos, y que más el debate en estos momentos, cuando se avecina también un proceso electoral que necesita una gran cantidad de recursos, y lo cual prácticamente ante la caída de ingresos tributarios también ponemos sobre el debate público más o menos qué podríamos esperar presupuestariamente en el 2021. Cuando hablamos entonces del costo de la democracia, tenemos que tomar en consideración que existen propuestas de las misiones de observación electorales, tanto de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros que han realizado recomendaciones, como la Asociación para una Sociedad Más Justa, el mismo Instituto Nacional Demócrata, y algunas van encaminadas, por ejemplo, al diseño institucional, el cual ya hemos tenido, es decir, desde la reconfiguración de los órganos electorales, la transparencia, rendición de cuentas, como la conformación de la unidad de política limpia, el cual también esta modificación o esta instalación de una nueva unidad, lo que tenemos es una erogación de recursos, que lo vamos a ver más adelante. Igual las reformas electorales o las propuestas de reformas también van encaminados a los procesos electorales, desde la ciudadanización de las mesas electorales y la depuración del proceso electoral, y por eso hemos podido observar que existe prácticamente o existió ya la conformación de un nuevo registro nacional de las personas. Y por último, y no menos importante, las propuestas también han sido encaminadas, porque esta es una sistematización, la primera parte de este documento, como lo hemos mencionado, de las propuestas de las misiones de observación electorales de diferentes organismos internacionales, que ha sido también la reelección y poder tener la inclusión de los grupos marginados. Algunas de estas propuestas ya han sido materializadas, pero algunas siguen siendo pendientes y algunas se han establecido parcialmente, pero siempre estas reformas o las que se han hecho han sido aprovechadas para concentrar el poder de los partidos políticos y no
escuchemos cómo ahora van a ser supuestamente conformadas las mesas electorales. Entrando en materia, podemos decir que desde el ámbito presupuestario o de las reformas electorales o lo que tiene que ver con procesos electorales necesitan recursos. En esta última década, los dos procesos electorales anteriores podemos decir que no ha existido una planificación presupuestaria. Podemos ver que para el 2017 solo se había aprobado 204 millones de lempiras y se terminó ejecutando 1.200 millones, es decir, ejecutó más de 510% de lo aprobado conforme a lo ejecutado por el Tribunal Supremo Electoral. Esto es una evidencia de que no existió la planificación presupuestaria y, como todos sabemos, ante una no planificación pues existen decisiones discrecionales como es la contratación de equipo, lo que tuvo que ver con la sistematización o la transferencia de votos. Igual pasó en el 2012 y en el 2013, cuando en el 2012 se le asignó al Tribunal Supremo Electoral 58 millones, pero terminó ejecutando más de 600 millones, es decir, ejecutó 942% entre lo aprobado y lo ejecutado. En el 2013 se le aprobó por el Congreso Nacional al Tribunal Supremo Electoral 591 millones, pero terminó ejecutando 863. Estos datos, como he mencionado, lo que demuestra es que no existió, y repito, la planificación presupuestaria para tener procesos electorales contundentes y conforme a lo que manda la Constitución, pero sobre todo de manera transparente. Para el 2020, cuando existe la reforma, se le sigue asignando, aunque no se encuentra el dato aquí, el mismo presupuesto del 2019 al Consejo Nacional Electoral, es decir, 133 millones de lempiras. Sin embargo, y algo positivo de resaltar, es que para el 2021, ya con el anteproyecto del presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2021, sí se toma en consideración todos estos datos, pero sobre todo trata de hacer un cambio, y por eso vemos que en el anteproyecto del presupuesto ya se le va a asignar, o si se aprueba claro en el Congreso Nacional, más de 1.800 millones al Consejo Nacional Electoral para que pueda llevar a cabo los procesos electorales en marzo y en noviembre. Ante las reformas sabemos que existen pues cambios como en su palabra reformas, y el cual podemos ver que cuando se crea la unidad de política limpia en el 2016 también necesita una erogación de recursos para poder llevar la sistematización, para poder llevar prácticamente la fiscalización, la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Por eso en el 2018 se le asignó alrededor de 5 millones de lempiras. Sin embargo, esto fue insuficiente para realizar el trabajo, sobre todo porque tuvo una acción posterior de las elecciones y terminó ejecutando más de 20 millones. Se habla, pues dentro de las reformas, que posiblemente esta unidad siga más de lo mismo, quede marginada y no exista la contundencia de darle cierta independencia y poder mejorar su trabajo. Lastimosamente se sigue asignando el mismo recurso, a pesar de que los mismos comisionados de la Unidad Política Limpia han expresado de que necesitan mayores recursos para llevar a cabo la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. ¿Y por qué hablamos entonces cuando hay una concentración de poder de los partidos políticos con las mesas electorales? También lo tienen conforme a la deuda política. Para el 2017, conforme a lo que sacaron de votos, al Partido Nacional se le asignó 61 millones de lempiras, poco más, a Libertad y Refundación 44 millones 700.000 y al Partido Liberal más de 36 millones. Al final el Estado de Honduras, para mantener o sostener, para no ser un poco despectivo, a los partidos políticos, se le asignó en deuda política por el proceso electoral 2017 más de 197 millones de lempiras.
Lempiras. Y esto con las reformas que todavía, pues, cuando sean aprobadas, hay ciertos artículos donde manda la transformación o cambio de la estructura de esta deuda política. Es decir, en pocas palabras, si recuerdan la ley anterior, era que los partidos minoritarios que sacaran menos de, eran 40.000 votos, ¿verdad, Rafa? Menos de 40.000. Menos del 2% del total de votos. Menos del 2% de votos, entonces se le iba a asignar el 15% de lo que se le iba a asignar al partido ganador. Entonces, por eso ustedes ven que los partidos minoritarios, desde el partido anticorrupción hacia abajo, es decir, Unificación Democrática, Democracia Cristiana, El Pino, la Alianza Patriótica, FAPE, Vamos, tienen más de 9 millones y tienen el mismo dato porque, con la explicación que acabamos de dar, es porque sacaron menos del 2% del ganador y se le asigna entonces el 15% en deuda política del ganador. No sé si esto queda contundente. Entonces en las reformas se habla de que va a ser por absoluto. Entonces si este partido, no vamos a decir nombre para no herir sentimientos, un partido minoritario saca 1.000 votos y se supone que lo van a dejar a 60 lempiras, entonces tendría 60.000 lempiras prácticamente en la asignación. Y aquí entonces va a existir una transformación dentro de la deuda política y posiblemente, aunque exista un ahorro por no darles ese 15%, lo que va a existir es, al incrementar el valor, es decir, de pasar de 20 lempiras a 60, vamos a tener prácticamente la misma erogación de 197 millones o posiblemente 200 millones, dependiendo del número de votantes. Un ente muy importante también de mencionar en la cuestión presupuestaria es el Registro Nacional de las Personas, que también ha tenido ciertas diferencias prácticamente en la ejecución presupuestaria. Sin embargo, este ente en los años no electorales mantiene bien la ejecución presupuestaria, más no para años electorales, como en el 2017, que se le asignaron 459 millones, pero terminó ejecutando más de 850 millones de lempiras. Otro de los entes que desde el ámbito económico y presupuestario, pues, y con estas reformas electorales, es el Tribunal de Justicia Electoral, cuando prácticamente a solicitud de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral era para el 2020 tener más de 100 millones de lempiras. Sin embargo, en el presupuesto solo se les asignó 35 y por eso ustedes pueden escuchar a su magistrado presidente de ciertas deficiencias en su accionar, hasta mencionar que están casi arrimados en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Nacional Electoral por no tener la capacidad financiera de poder alquilar o contratar un espacio físico o mobiliario. Y al momento de las reformas, pues tendríamos que ver cómo queda la nueva ley procesal electoral, creo que se supone correcto, ¿verdad? Tendríamos que ver ahora para el 2021 entonces si realmente se le va a asignar lo solicitado. Claro, en el presupuesto del 2021 sí ya está en el anteproyecto darle al Tribunal de Justicia Electoral los 100 millones que había solicitado el año pasado. Y es por eso que nosotros creemos que toda reforma al sistema electoral de Honduras necesita una planificación presupuestaria, necesita una real discusión económica, no solo ya de la parte de erogación de recursos, sino el impacto que va a tener económico, social y político todas estas reformas que desde el ámbito de la economía se puede hacer. Y por eso les adelanto que el próximo mes de octubre ya tendremos ciertos acercamientos de estas estimaciones de las reformas, como por ejemplo discutíamos con Lester, ¿qué pasaría si hubiesen ciudadanizado las mesas? Le
le colocamos un valor de $50 o aproximadamente 100 o 1.200 lempiras por persona. Estamos hablando que si hay 18.000 mesas electorales por 5, que serían posiblemente los que estén en la mesa, 5 personas, pues tendría una erogación de más de 300 millones de lempiras. Pero como no se sabe todavía cómo quedaría estas reformas, solo podríamos dar en el próximo informe ciertas aproximaciones y ciertas valoraciones, como he mencionado, del voto, la deuda política, todo lo que tiene que ver ahora también con un elemento fundamental, y con esto termino, es el equipo de bioseguridad que necesitaríamos para llevar a cabo las elecciones en el 2021. Si aproximadamente se contratan más de 1.200 personas en el Tribunal Supremo Electoral o ahora Consejo Nacional Electoral, el equipo de bioseguridad para llevar a cabo las elecciones en marzo y en noviembre podría alcanzar más de 80 millones de lempiras solo para las personas que estén en las mesas. Y si le entregamos mascarillas a la población o a los ciudadanos que salgan a votar, este monto podría alcanzar más de 100 millones de lempiras solo en equipo de bioseguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ismael Cepeda, en representación del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Y para conocer a continuación cuál es el resultado del segundo informe de monitoreo electoral correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2020, llamamos a continuación al oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Rafael Jerez. Buenos días, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias también al COTE por acompañarnos en este evento para poder dar una perspectiva económica, pero también la perspectiva, en este caso legal, de las reformas. Y para ese fin, bueno, nosotros en julio lanzamos el primer informe de monitoreo electoral, y en esta oportunidad lanzamos el segundo informe, que va enfocado en el análisis del dictamen de la nueva ley electoral, pero también el contexto en que este dictamen se introduce al Congreso y cuál es el rol del ciudadano independiente en todo este contexto de las reformas electorales. Para ese fin, posteriormente Lester Ramírez explicará un poco la interacción del sistema de partidos políticos, pero yo entraré de lleno al análisis legal del dictamen. Hay que aclarar de entrada que las grandes reformas electorales que desde la ciudadanía se han promovido a lo largo de los años quedan excluidas de este dictamen. ¿Cuáles son esas grandes reformas? Bueno, tenemos el principio de paridad y mecanismo de alternancia, es decir, el 50% de mujeres y hombres, y la trenza, que es la asociación de hombres y mujeres a lo largo de las planillas en los diferentes niveles electivos. Esto sufre una regresión que posteriormente lo vamos a analizar. La consulta ciudadana sobre la elección presidencial no se toma en cuenta, tampoco la segunda vuelta electoral, esta queda expresamente prohibida en este nuevo dictamen, y las condiciones de transparencia de las ahora juntas receptoras del voto, que anteriormente se les conoce todavía como mesas electorales receptoras. Y por último, el tema del financiamiento político, que Ismael de alguna manera les dio unas aristas de cuál sería el resultado de la supervivencia de la unidad de política libre. En ese sentido, ustedes pueden ver que, si bien es cierto, empezamos describiendo esos puntos grandes que quedan por fuera, pero también hay algunos puntos que sí pueden considerarse positivos, aunque son detalles muy pequeños, pero pueden tener resultados buenos a largo plazo. El primero es que se abre la oportunidad para que las elecciones internas, que son la elección de las autoridades de los partidos, cuando no se realicen en simultáneo a las primarias, estas las tengan que pagar los partidos políticos.
Recordemos que los cambios que queremos ver, que obviamente es incluso que los partidos contribuyen a financiar las primarias, son cambios muy estructurales que poco a poco esperemos que se vayan dando. El segundo es que se establece finalmente un catálogo de cuáles son los derechos políticos del ciudadano. Recordemos que este análisis lo hacemos desde una perspectiva legal y todos ciudadanos tienen derechos políticos que si les son vulnerados puede acceder al Poder Judicial mediante una acción de amparo, y el hecho de que se establezcan claramente cuáles son esos derechos es algo positivo. Ahora, el nombramiento de un auditor interno en este caso se establece que tiene que darse por unanimidad entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y ustedes han podido ver que este ha sido un consejo muy atípico, ya se integra libre pues incluso en la presidencia en primera instancia, y por ende el nombramiento de un auditor interno, que es el que controla la integridad administrativa y financiera del Consejo y que tenga que darse por consenso, es algo positivo también. Como cuarto punto, también se establece que todos los documentos que produzca el Consejo Nacional Electoral tienen que ser públicos, absolutamente todos. Ahora, más adelante ustedes van a poder ver cuál es la sugerencia que nosotros formulamos para que esto realmente se cumpla y no solamente quede en un dictamen. Y por último, como lo mencionó Ismael, después de la aprobación de esta ley electoral queda pendiente la aprobación de la ley procesal electoral. Pero en esta ley electoral ya se establecen las bases de cómo tanto partidos políticos como ciudadanos y también los candidatos pueden acceder a la justicia electoral cuando existan resoluciones, acuerdos o decisiones que no les favorezcan. Hay más puntos, ustedes los van a poder ver en el informe, pero estas son algunas de las cosas buenas que nosotros rescatamos del segundo informe de monitoreo electoral. Ahora, hay algunas propuestas de revisión que son sugerencias que nosotros formulamos para que se incluyan, tomando en cuenta que se suspendió la discusión del dictamen. Esto abriría la puerta para que nosotros como ciudadanía activa podamos formular recomendaciones de reforma que tendrían que tomar en cuenta, en este caso, el Congreso Nacional. Ahora, con el tema de la segunda vuelta está sobrediagnosticado, pero se excluye de este dictamen. Naturalmente, esto tendría que incluir una reforma constitucional, pero también tendría que ser incluida en esta ley electoral para que tenga efectividad. Ahora, esta gráfica la elaboró Lester Ramírez, y como ustedes pueden ver, prácticamente muestra la evolución de cuáles fueron los resultados de los partidos políticos a lo largo de los años. Y quiere decir que a partir de que tenemos 4 partidos políticos, y en el caso de 2017, una alianza política compitiendo, y que ya no solo son 2, el tradicional bipartidismo, los porcentajes para la elección de un presidente se fragmentan. Y esto produce, o puede producir, la conflictividad y las protestas sociales que vimos en 2017. Entonces, el sustento material y legal para que se apruebe la segunda vuelta está. Lo que hace falta es la voluntad política de los 3 partidos políticos mayoritarios del Congreso. Ahora, en el dictamen de la nueva ley, uno de los grandes cambios, que incluso presuntamente una de las cosas que impidió que se llegara a consenso, es el tema de las mesas receptoras del voto, que ahora se conocen como juntas receptoras del voto. Estas van a estar integradas por 3 miembros de los 3 partidos mayoritarios y 2 elegidos por sorteo entre los otros. Recordemos que son un total de 14 partidos, entonces los otros 2 se eligen de forma aleatoria entre los otros 11. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que aunque sí es positivo esto en cierta manera porque ya no hay una sobrepoblación de la mesa, pero nosotros pedimos 3 cosas puntuales. Primero, que la persona que integre esa junta receptora tiene que estar inscrita en el centro de votación en el que va a darse su participación en la mesa, para que no haya traslados de personas que no pertenecen a un municipio a un centro de votación en el que no está inscrito. 2, que los listados de las mesas, de las personas que las van a integrar, tienen que ser públicos. Todo eso tiene que publicarse. Y les voy a dar un adelanto. En el dictamen se establece que todas las personas que participen en las mesas van a formar parte de un registro, y ese registro lo va a tener el Consejo, pero se establece que ese registro va a ser confidencial. Entonces nosotros nos oponemos a eso, porque si estas personas van a realizar una función pública, no tendría por qué ser confidencial el registro de las personas que estén en las mesas electorales. Y por último, también exigimos que
cada persona que esté en esas mesas tiene que portar una credencial. Aparte de formar parte de ese listado público, tiene que poder ser identificable por el ciudadano que vaya a votar. Esto mitigaría de alguna manera los riesgos de que se produzca fraude electoral ya en la integración y funcionamiento de las mesas. Ahora, otro de los principios que les mencioné anteriormente es el tema del mecanismo de paridad y alternancia. Lo que pasó aquí fue muy sencillo. Uno es que en el dictamen se establece que este principio solo se va a aplicar en elecciones primarias y en las generales cuando los partidos no hayan celebrado primarias. Esto implica que los tres grandes partidos, que son quienes más representación tienen en el Congreso, no van a ser obligados a aplicar este principio en elecciones generales porque van a elecciones primarias. Entonces, eso no garantiza que las mujeres tendrían más representación una vez que ya se integra el Congreso Nacional después de elecciones generales. Y lo otro es que no se exige el mecanismo de alternancia para las candidaturas de suplentes. Entonces, al final realmente este principio solo se aplicaría realmente para partidos pequeños que van directamente a elecciones generales y solamente a nivel de planillas de diputaciones propietarias. Entonces eso en realidad sería una regresión todavía mayor y recordemos que históricamente las mujeres nunca han significado más del 30% de la integración del Congreso Nacional y esta disposición podría incluso reducir el margen de integración de las mujeres en el Congreso. Ahora, bueno, este es uno de los puntos en que nosotros le damos más preocupación sobre otros y es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Por dos cosas importantes. Primero es que en el dictamen se le atribuyen al Consejo Nacional Electoral prácticamente las competencias que tiene la Unidad de Política Limpia. Entonces, la gran pregunta ahí es si van a eliminar o no la Unidad de Política Limpia o qué rol le van a dar en todo este sistema electoral. Y segundo, bueno, para que sepan, incluso en el dictamen solo se menciona la Unidad de Política Limpia una vez en los 333 artículos y no se le menciona para hablar de actividades de fiscalización, es una formalidad el artículo que la menciona. Entonces realmente por eso presumimos que puede ser eliminada o incluso transformada en una dirección anclada al Consejo Nacional Electoral. Y lo otro es que en realidad el dictamen, a pesar de que le da al Consejo Nacional Electoral las atribuciones de fiscalización del financiamiento político, pero no desarrolla con amplitud lo que ya dispone la ley de política limpia. Entonces aquí la pregunta es, después de que se apruebe la ley electoral, ¿van a reformar la ley de política limpia o qué es exactamente lo que pretende hacer el Congreso? Recordemos, una vez que se apruebe este dictamen, falta la aprobación de la ley procesal electoral y quedaría todavía la aprobación o reforma de la ley de política limpia y según el cronograma electoral que aprobó el Consejo, la campaña formalmente empezaría en enero de 2021, lo cual dejaría únicamente octubre, noviembre y diciembre para hacer todas las reformas que quedan pendientes. Ok, esto es un punto muy importante. El 5 de julio se celebró elecciones presidenciales en República Dominicana. La semana pasada, una organización de sociedad civil que se denomina Participación Ciudadana publicó el informe de observación electoral de las elecciones que se celebraron en medio de una emergencia sanitaria. Y una de las conclusiones a las que ellos llegaron es que, primero, este fue uno de los procesos más costosos en la historia de República Dominicana, pero que como organización de sociedad civil que hizo auditoría del proceso electoral desde un inicio, fueron incapaces de contabilizar cuánto gastó cada partido político y cada candidato, porque a criterio de ellos fue tanto el gasto que es imposible hasta este momento cuantificarlo, y esa es una lección aprendida que tenemos que tomar en cuenta. Si en la otra diapositiva nosotros hablamos de que corre riesgo la Unidad de Política Limpia, hay que tomar en cuenta entonces que si la legislación en términos de financiamiento político continúa debilitada y esto sucede aquí en Honduras, tendremos grandes problemas en cuanto al financiamiento ilícito de las campañas políticas. Posteriormente, este es otro de los puntos que se liga al financiamiento político, y aquí es muy importante. En la ley electoral actual, que es esta disposición de acá, se habla sobre la propaganda política y se dice cuáles son los periodos en que se tiene que dar esa campaña electoral y cuáles son las cosas que no se pueden hacer porque constituirían propaganda prohibida.
Y ustedes pueden ver que la sanción, en caso de que se incumpla eso, en la ley vieja es de 100 a 500 salarios mínimos. Y si se incurre en alguna acción que constituye propaganda prohibida, la sanción es de 100 a 250 salarios mínimos. Pero en el dictamen de la nueva ley electoral, si por ejemplo un partido hace campaña en un periodo que no corresponde, la sanción baja de 100 a 500 salarios mínimos a solamente 50 salarios mínimos. Y la infracción por si acaso un partido o un candidato incurre en propaganda prohibida baja de 100 a 250 salarios mínimos a solamente de 20 a 100 salarios mínimos. Entonces, no entendemos a qué corresponde esta reducción que pretenden los diputados cuando sabemos que hay un antecedente de financiamiento ilícito y campañas políticas que incluso continúa sin sanción, pero sí procedieron a bajar los montos, por lo que se constituiría propaganda electoral o campaña electoral prohibida. Y para ir cerrando, estas son algunas de las otras cosas que es importante tomar en cuenta. Primero, que no se establece como un requisito para integrar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral haber estado en la autoridad partidaria, es decir, ya no hay obstáculo para que una persona que es autoridad de partido pueda ser integrante del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Hay una figura que se creó que se llama delegados observadores, y eso quiere decir que van a haber 5 miembros en las mesas, pero los partidos que no estén integrados en la mesa van a tener un delegado observador, que no va a estar en la mesa, pero va a poder ver qué es lo que está pasando en la mesa. Y así como está redactada la ley en estos momentos, no se prohíbe que un partido que esté en la mesa también pueda tener delegado observador. Y eso es muy peligroso, primero porque puede haber una sobrepoblación del centro de votación y puede darse el caso de que un partido que esté integrando la mesa también sea representado por un delegado observador, y ahí crecen los riesgos de fraude electoral. Después, el establecimiento de plazos para la publicación de información por el Consejo. Se establece la obligatoriedad de que todo lo que el Consejo hace en términos de resoluciones sea público, pero no se establecen plazos. Entonces eso le da la discrecionalidad para que publique cuando quiera las cosas. Y por último, que la integración, que ustedes ya lo conocen, del Consejo Nacional Electoral y de las mesas es prácticamente por partido político. Pero en el dictamen de la nueva ley electoral también se establece que los consejos electorales municipales y los consejos departamentales electorales también van a ser integrados por partidos políticos. Entonces prácticamente se constituye como juez y parte del proceso electoral al integrar todos los organismos electorales. Y por último, estos son los temas que quedarían pendientes. La historia no terminaría con la aprobación del dictamen de la ley electoral. Falta la ley procesal electoral, la reforma de la ley de política limpia, la aprobación de la segunda vuelta y la consulta ciudadana. Todo eso bajo la premisa de que la inscripción de movimientos internos se da a partir de noviembre. O sea que a partir de noviembre obligatoriamente tendría que estar aprobado esto. De lo contrario, ahí sí habría un serio conflicto entre aplicar la ley actual y la ley que viene, más las otras que quedan pendientes. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias al abogado Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, luego de que nos ha hecho un resumen del contenido del segundo informe de monitoreo electoral, el cual ustedes también van a poder ver en detalle en la página web de la ASJ inmediatamente al finalizar esta conferencia de prensa. Y precisamente en la parte final de esta conferencia, para las valoraciones tanto del informe recientemente presentado por la SJ, como también el que ha hecho público el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. En el uso de la palabra, el director de Transparencia y Gobernanza de la SJ, el abogado Lester Ramírez. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado y hemos podido presenciar un análisis o dos análisis muy importantes acerca del contexto que tenemos en este momento, especialmente el contexto
de inicio al ciclo electoral. Ahora mismo, el 13 de septiembre, como todos sabemos, el Consejo Nacional Electoral ya convocó a elecciones primarias y ese prácticamente es el pitazo de salida oficial del proceso electoral y del ciclo electoral como tal. Nosotros desde ASJ venimos trabajando desde el 2018 haciendo incidencia, haciendo monitoreo. Lastimosamente, y aquí lo tengo que decir con toda la franqueza del caso, lastimosamente debemos reconocer también la corresponsabilidad que tenemos como organizaciones de sociedad civil en no poder llegar a tener las reformas electorales que la población necesita, ¿no? Yo creo de que la dinámica, y aquí antes de llegar a las conclusiones es muy importante aclarar eso, los partidos políticos, la clase política, los caudillos políticos tienen su propia dinámica y sus propios incentivos, y dentro de esos incentivos no estaba hacer una reforma profunda, dadas las capacidades que tienen de llegar a acuerdos y dada la manera excluyente que es la democracia. Lo más seguro es que no vamos a poder tener realmente una respuesta al tema de la reelección presidencial. Lo más seguro es que tampoco se va a resolver la segunda vuelta electoral y tampoco se le va a dar esa equidad política que necesita la mujer en términos de representación, no solamente de participación política, ¿no? Revisando lo que mencionaron los compañeros, creo que hay tres puntos importantes. El primero, y aquí hay que hacer la alerta y desde nuestra trinchera, y esperemos que también los compañeros del FOSDE acompañen, es necesario que los órganos electorales puedan planificar con debida anticipación los procesos electorales en términos de la organización y el equipamiento necesario. El asunto, por ejemplo, de la transmisión de los resultados fue parte de los problemas y posiblemente el centro del problema que tuvimos en el proceso electoral 2017. Aún se desconoce qué tipo de software y qué tipo de equipo va a utilizar el Consejo Nacional Electoral para este nuevo ciclo electoral. Tampoco se conoce el trabajo que se tiene que hacer en la adquisición de toda la papelería para las boletas electorales, y esto es algo que nosotros desde ASJ y vuelvo y recalco, y FOSDE y otras organizaciones, especialmente jóvenes, queremos participar en monitorear y hacer auditoría social de estas grandes compras y contrataciones que se realizan, y muchas veces, y aquí quiero ser más bien enfático, la gran mayoría de las veces se realizan en condiciones de contrataciones directas por esa situación de emergencia. Entonces, desde ahora hacemos el llamado, desde ahora hacemos la alerta. La próxima semana nos vamos a estar abocando ya al Consejo Nacional Electoral para ver cómo nosotros, desde una postura de ciudadanía activa, podemos hacer un monitoreo de estos grandes procesos de compras y contrataciones que se vienen. Por otro lado, creo que es importante mencionar también lo que decía Rafael en términos de lo que la ley o el dictamen de ley de la nueva ley electoral, valga la redundancia, establece. Nosotros hicimos un análisis de todos los 333 artículos y identificamos que hay muchas mejoras que se tienen que hacer. Mejoras en términos de transparencia, mejoras en términos de brindar información al público y especialmente al electorado, ¿no? Y eso es algo que nosotros también consideramos que no viene, y aquí hay que ser también realistas. Entendemos la naturaleza de la partidización de estos órganos electorales, basados fundamentalmente en la desconfianza mutua que se tienen los partidos políticos, pero también en esa necesidad de tener y capturar cargos públicos en estos órganos electorales para mantener a su militancia de alguna manera feliz, ¿no? Sin embargo, a la par de esta partidización, en la cual hoy por hoy el 40% del electorado es un electorado indeciso e independiente, necesitamos también tener estos contrapesos que le den la oportunidad a la ciudadanía a que pueda conocer cómo se realizan tanto los procesos electorales, pero también el trabajo que se desarrolla en las mesas electorales, o como se van a llamar, si en caso se llega a aprobar la ley o el dictamen de ley electoral, las juntas electorales, ¿no? En ese sentido, vamos a abogar y queremos que nos acompañen a que se publique, no solamente que los delegados de mesa o de juntas tengan las credenciales, sino que en cada centro de votación sepamos con claridad quién es la persona que está sentado en esa mesa
¿no? Y qué partido político está representando. Creo que eso es muy importante que la población conozca, es parte de la función pública que estas personas realizan, y también vamos a abogar porque se certifique a los delegados de las juntas receptoras. No solamente es que sean propuestos por los partidos políticos, como ya se conoce el procedimiento, sino que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo de fortalecimiento institucional y que capacite y que evalúe a los delegados de la mesa, ¿no? Yo creo que es muy importante esto, sabiendo también de que hoy por hoy ya no tenemos 9 o 10 partidos políticos, sino tenemos 14 partidos políticos en la competencia electoral. Y por último, recalco la importancia que damos, prácticamente estamos a un año de las elecciones generales en Honduras. Necesitamos una ciudadanía mucho más activa, entendemos la situación del COVID, entendemos la situación también de desesperanza, entendemos también la situación de desconfianza que tenemos en los partidos políticos y en la clase política. Sin embargo, si no podemos nosotros canalizar esa energía a acciones de monitoreo, de observación y de denuncia, nosotros vamos también a ser corresponsables de estos malos resultados que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces les agradezco y bueno, a la orden siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Lester Ramírez, el director de Transparencia y Gobernanza de la SJ. De esta manera nosotros finalizamos esta conferencia de prensa convocada por la plataforma Voto Informado, y en la cual hemos hecho público estos informes del POSDE y de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Muchas gracias a todos por su atención, y vamos a habilitar el periodo de preguntas y respuestas para que de manera individual puedan ser hechas por los amigos de los medios de comunicación. Feliz día. Feliz día. Esa oda, Jessica. Individuales.